Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en esta noche, en este su tiempo de una palabra de viva y eficaz, la de Bart Hachén, desde la ciudad de Ontario, de la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendito el nombre del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de esta meditación de la palabra, donde hemos venido hablando de un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, o siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cuando nosotros hablamos de Yahshua y de Jesucristo estamos hablando del mismo. Decimos Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach o nuestro Señor Jesucristo, pero siempre nos estamos refiriendo a la misma persona. Que los llamados cristianos le llaman Jesucristo, que los llamados mesiánicos le llaman Yahshua Mashiach, es el mismo y nosotros no tenemos problemas con cuestiones de nombre. Pero sí usamos muchos, ustedes lo saben, yo uso muchos o algunos términos hebreos, aunque no hable mucho hebreo. Me gusta utilizar algunos términos hebreos, aprendemos hebreo y también podemos entender un poco también acerca de la cultura o el contexto histórico y cultural de los tiempos del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces hoy vamos a seguir meditando en principio de la palabra. Aquí estamos hablando, acuérdate que estamos hablando de siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. La semana pasada comenzamos con una meditación que llevaba como subtítulo Machal de los Azara Abadim, Machal de los Azara Abadim, o parábola de los 10 siervos, y está basado aquí en Lucas capítulo 19, gloria a Dios, del versículo 11 hasta el 27, si no estoy mal, gloria a Dios. Allí el Señor ha hablado acerca de una parábola que aquí en nuestra Biblia Reina Valera dice parábola de las 10 minas. Yo decidí llamarlo parábola de los 10 siervos o machal de los Azara Abadim. Quiere decir que hablábamos de cómo el reino de Dios, el Señor nos está mostrando cómo sería la venida del reino. Acuérdate que el punto A que vimos ayer era Abimaná, el Malchut Hashem. Pensaban el reino de Dios, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El punto B que tocamos fue recibir un Malchut y volver, que el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, iría a la presencia del Padre, recibiría el reino, el Malchut, y volvería a la tierra, y es lo que nosotros estamos esperando. Hablamos de la Azara Abadim, los 10 siervos, también de Abadim, Kesef y Daas, siervos, dinero y conocimiento. Hemos venido hablando de todo esto, hemos dicho que la mina o el Kesef, el dinero, representa nuestra salvación con la cual nosotros debemos negociar hasta que Adonai, hasta que el Señor regrese. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos que hacer de nuestra salvación un testimonio. Debemos ahora que hemos sido hechos salvos, hemos recibido la salvación por fe, por emuná, hemos recibido al Señor Jesucristo, a Remelech, a Yahshua Mashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora debemos proclamar el mensaje del reino de Dios, el mensaje, las buenas nuevas para la salvación del alma, el evangelio o besuras jajeula. Entonces hablamos que el Señor vendrá, llamará a los abadín, llamará a los siervos, nos llamará a cada uno de nosotros y nosotros tendremos que darle cuenta al Señor de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Acuérdate, el Señor nos va a llamar, Él vendrá y levantará su iglesia. Somos salvos por fe, pero una vez que nosotros vayamos a la presencia del Señor, tendremos que darle cuentas.
de lo que hicimos con nuestra salvación, de lo que hicimos con nuestra vida después de que Él nos dio la salvación. Vamos a ver, también hablamos que el Señor nos llama, dice Yafé Evet Tov, Yaser Evet Tov, que significa hermoso siervo bueno, o hermosa sierva buena. Es una palabra, una expresión que el Señor utiliza en el hebreo, allí en la Biblia judía ortodoxa. La traducción es Yafé Evet Tov, que en español lo traducimos hermoso siervo bueno. Así es que el Señor nos va a llamar a nosotros si nosotros hacemos la voluntad. Esta, la Reina Valera nos dice bien, buen siervo y fiel. En la Biblia judía ortodoxa le llama hermoso siervo y bueno. Bendito el nombre del Señor, porque esa es la expresión que el Señor nos dará si nosotros hacemos su voluntad. Ayer terminamos viendo el punto F, que era Eber Rasá. Eber Rasá, que es siervo malo, aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hicieron, que habiendo recibido la salvación de Dios, habiendo recibido la salvación como un kesef, como una mina, como algo muy valioso, en vez de negociar con ella, en vez de haberla puesto en el banco para que recibiera intereses, entonces la escondimos. Aquello hablábamos de los creyentes que son de la secreta, creyentes que le sirven al Señor, le han entregado su vida, pero que nadie sabe que son creyentes, que cuando salen a la calle, los varones llevan la Biblia debajo del saco, debajo del talí, de algún lugar donde nadie lo vea, para que nadie sepa que son creyentes. Las mujeres echarán su Biblia en la cartera y así pasamos desapercibidos. A esos que quieren pasar desapercibidos como siervos de Dios, como Abadim de Elohim, el Señor los va a llamar Eber Rasha. Eber Rasha, que significa siervo malo, sierva mala. Te di salvación, te di la vida eterna, te lavé, te compré, te transformé para que llevaras el mensaje de mi palabra y no lo hiciste, para que dieras testimonio de lo que yo hice en tu vida y no lo hiciste. Y allí el Señor, hay una parte donde dice echarlo afuera con los infieles, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Dios. Voy a terminar con el punto de esta noche, es el punto G, que es oye bien, enemigos, los enemigos. ¿Te acuerdas de los enemigos? ¿Te acuerdas lo que dice la palabra del Señor acerca de los enemigos? Voy a ver si allí en el versículo 11 del capítulo 19, el Señor le toca el 11 o el 12, déjame ver. Sí, el capítulo 11, a ver, permíteme, el capítulo 13, 14, el capítulo, versículo 14 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. ¿Qué dice el capítulo 14, versículo 19 del Evangelio de Lucas? El capítulo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquí el Señor está hablando de aquel hombre noble que va a irse a un país lejano a recibir un reino, el Malhut. El Señor se fue a los Somayín, a los cielos, a la presencia del Abacados, a la presencia del Padre Santo, a recibir el reino. ¿Por qué se fue a recibirlo? Porque él vino. Voy a hacer un recuento, bendito el nombre del Señor. Él vino a la tierra como príncipe de paz. Yo no sé si te acuerdas de esto. Él vino como príncipe de paz. Jesús no vino como rey en su primera venida. Él vino como príncipe de paz para cumplir lo que estaba escrito de él allí en Isaías capítulo 9, 6. Cuando él dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro.
y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso fue lo que él vino a hacer, a venir a la tierra como Mesías príncipe. Él no vino a hacer guerra, él no vino a batallar contra los hombres, a pelear contra el imperio romano en absoluto. Él vino a traer paz y a traer reconciliación del ser humano con Elohim. Amén. Entonces él viene a traer reconciliación, a traer reconciliación del hombre con Dios, con Elohim, con Hashem. Ahora bien, acuérdate también que en el libro de Daniel dice que el Mesías príncipe, no el Mesías rey, el Mesías príncipe tendría que morir, mas no por sí. Quería decir que él no iba a morir por sus pecados, sino por el pecado de todos los hombres. Él vino a reconciliarnos con el Señor. Por eso la Biblia dice, reconciliados con Dios. Esa fue la voluntad. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, ¿qué era lo suyo? La reconciliación. ¿La reconciliación de quién? ¿Del pueblo de Israel? Sí, pero también de los goyim, también de los gentiles, también de aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Vino a derribar la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación que separaba a judíos y a goyim, a judíos y a gentiles. La palabra goyim significa gentiles. Gentiles son los que no pertenecen al pueblo de Israel. Esto es importante que nosotros podamos entender. Aquella persona que no es descendiente directo del pueblo, directo de Abraham, de Isaac y de Jacob, se llaman goyim, se llaman gentiles. Son el pueblo que no pertenece al pueblo de Israel. Ahora, dice la palabra del Señor que él vino a derribar ese muro de separación, aboliendo las enemistades entre judíos y goyim, entre judíos y gentiles. Él viene y abolir esas enemistades y hacer de los dos pueblos un solo pueblo, un solo pueblo. De tal manera que ya no hay judío ni hay gentil, no hay judío ni hay goyim, ni judío ni goyim, ¿sí? Ni judío ni gentil, sino que todos somos uno solo en Hamashiach, uno solo en Cristo. Ya somos un solo pueblo, redimido. A todos los que le recibieron, acuérdate que ya los suyos vino a redimir, pero los suyos no lo recibieron, que eran los suyos los judíos, los descendientes directos de Abraham, no todos. Los judaizantes no creyeron en Hamashiach, en Jesús como el Mesías, y lo rechazaron. Pero, sigue diciendo el versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdate, nosotros éramos hijos del diablo. Así es sencillo. Judíos y gentiles, judíos y goyim, hijos del diablo. Señor Jesús se lo dijo a los judíos de su época. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Quería decir que si no eres hijo, que somos hijos del diablo y que no hay solamente hay uno que es hijo unigénito y primogénito de Elohim, unigénito y primogénito de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Así de sencillo, el único hijo. Pero, cuando nosotros aceptamos el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario, y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, único y suficiente Goel, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos hace hijos de Dios.
A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios no porque hubiéramos sido hijos de Dios, éramos hijos del diablo, pero Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de su amado, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que hizo, nos hizo hijos de Dios, hijos de Dios por adopción. Fuimos adoptados como hijos de Elohim, como hijos de Dios. Y ahora si somos hijos, somos herederos, y si somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo, con Hamashia, si es que juntamente con Hamashia aparecemos, con Cristo. Esto es importante que nosotros podamos entender. Entonces, haciendo una breve reseña de esto, entonces encontramos que estos judíos conciudadanos, no eran ningunos extranjeros, no eran ningunos extraños, eran conciudadanos, eran conocedores de la Torá, conocedores del Tanaj, conocedores de la palabra de Dios. Ellos conocían la palabra de Dios, conocían los la Torá y los profetas, los escritos, todo lo conocían ellos. Pertenecían al pueblo de Dios, pero ellos no querían que Hamashiach, que Jesús reinara sobre ellos. Dice que sus conciudadanos le aborrecían. Le aborrecían los judíos, sí, le aborrecían. Los judíos de la época de Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo, aborrecían al Señor. No lo aceptaban como el Mesías, era imposible. Los judíos de hoy en día, los judíos, cuando hablo de los judíos, quiero ser un poquito más explícito. Cuando hablo de los judíos, no estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno y los judíos son una parte del pueblo de Israel. ¿Son descendientes de Israel? Son descendientes de Israel. ¿Son hijos de Abraham? Son hijos de Abraham. Entonces, los descendientes de Israel, ¿todos son judíos? No, todos son judíos. Judíos, para que nosotros tengamos claro, son los que practican el judaísmo. O sea, que enseñan la cátedra de Moshe, lo que hace a los 5 primeros libros, la Torah o el Pentateuco que conocemos nosotros, y los profetas. Enseñan el Tanaj, el Antiguo Testamento, y desprecian a Jesucristo. Desprecian al Rey Melech, a Yahshua Mashiach. Es más, no solamente lo desprecian, lo aborrecen y hablan más de él. Los judíos, los judaizantes. Ahora, ¿odiamos nosotros a los judíos? De ninguna manera. De ninguna manera. Amamos a los judíos. Amamos a los que predican la Torá, los que la meditan y los que andan conforme a la Torá. Los amamos, no podemos aborrecerlos. Son pueblo de Israel. Que no han querido aceptar a Hamashiach es otra cosa. El Señor va a tomar ya sus medidas. Amén. Pero no quiere decir que porque ellos son judíos o practicantes del judaísmo y no mesiánicos y que no creen en Hamashiach, nosotros tenemos que aborrecerlo. El Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es un mandamiento, amar a nuestros enemigos, amar a los que nos aborrecen, a todos tenemos que amar. Amén. Y más al pueblo judío, al pueblo de Israel y aún a los judíos. Amamos a todos a todos tenemos que amarlos por igual. Aquí no hay acepción de personas, pero hay algo interesante. Estos lo aborrecían y no querían que el Señor reinara sobre ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Enviaron tras él una embajada. ¿Sí? No queremos que Jesús de Nazaret reine sobre nosotros. No creemos que Jesús de Nazaret sea Hamashiach y no recibimos a Jesús de Nazaret como Hamashiach, como el Mesías. No lo vamos a recibir, no lo vamos a recibir como el Cristo, lo dicen los judíos. Los practicantes del judaísmo. Acuérdate que del pueblo de Israel ha habido mucha gente que han abrazado la fe del Mesías, la fe de Yahshua, han abrazado y son creyentes, son talmidim y siguen en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Yahshua Mashiach, siguen las enseñanzas del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, son descendientes de Israel, sí, pero no practicantes del judaísmo.
Acuérdate que la iglesia, la Keilah del Señor, nació en medio del pueblo de Israel, salió del medio del pueblo de Israel, no de los judíos, sino de aquellos que eran descendientes de Israel, pero que no practicaban el judaísmo o lo practicaron hasta el momento que entendieron que Jesucristo era el Señor, que Emelech, Adonai Yahshua era Hamashiach. Entonces, ya lo aceptan y ellos dejan, pero estos otros no lo aceptan. Y entonces durante cerca de 2000 años, en el momento en que el Señor Jesús, Yahshua Mashiach, asciende a la presencia del Señor, asciende al cielo, a los Somayim, allí a la presencia del Señor, a recibir el reino, estos judaizantes salen diciendo: no queremos que enseñen ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret, no queremos que ustedes sigan hablando de esa doctrina. Eso es lo que estaban diciendo. Si tú lo quieres saber, lo puedes ver en el libro de los Hechos, el libro de Yehudot. Allí ellos, los fariseos, los perushim, los balitorá, o sea, los fariseos, los intérpretes de la ley, los coaninos, sacerdotes, ellos decían: no queremos que ustedes prediquen más en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la embajada. Esa es la embajada que ellos han mandado, y esa es la embajada que sigue negando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Esos son los enemigos, conciudadanos, conocedores de la Torá, conocedores de la palabra de Dios, pero que no han querido ver el Mesías príncipe, sino que tienen su mirada fija en el Mesías rey. ¿Qué tiene que venir? Ellos dicen: el Mesías tiene que venir y vendrá como rey, y no tiene dos venidas, no tendrá sino una sola venida, y será cuando venga a reinar. Entonces pasa por encima la profecía. Pasan por encima la profecía, y eso es lo que hemos venido nosotros hablando, que lo llamamos en la visión telescópica de la profecía. Miran hacia el Mesías rey, pero pasan, no alcanzan a mirar al Mesías príncipe y no lo aceptan. Y entonces mandan la embajada para que predique, que digan: no queremos aceptarlo. Bendito el nombre del Señor. Ahora vuelvo al punto. No por el hecho de que ellos no acepten a Jesús de Nazaret como el Mesías, a Yahshua HaMashiach, no lo acepten, no quiere decir que nosotros tengamos que aborrecer. Por el contrario, tenemos que amarlos. Orar por el pueblo de Israel, orar por los judíos, orar por aquellos que estaban clamando allí en el Cotel, en el muro, los lamentos por la venida del Mesías. Hay que orar por ellos, para que ellos, el velo que tienen delante de ellos caiga, o sea, para que ellos acepten a Jesús como el Mesías y caiga el velo. Eso es lo que tenemos que hacer: orar y permitir predicar el mensaje del evangelio. Nosotros no sabemos si de alguna manera este mensaje pueda llegar a los oídos de algún judío, de algún practicante del judaísmo, y pueda entender la importancia de que es conocer a Jesús de Nazaret como el Mesías, que lo pueda recibir y que el velo caiga, que pueda empezar a entender lo que dicen realmente Moshe y los Navín, los profetas. Ahora, aquí el Señor es claro, bendito el nombre del Señor. Yo quiero seguir leyendo aquí. El Señor entonces dice que estos conciudadanos le aborrecían. ¿Qué va a pasar con estos conciudadanos que aborrecían a Hamashiach? ¿Qué va a pasar? Aquí nos dice la palabra del Señor en el versículo 27. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos. Aquí hay una sentencia durísima, durísima. Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ahora bien, yo no quiero hablar de todos aquellos. Es de aquellos que le aborrecen, aquellos que le odian, aquellos que siembran el odio hacia el cristianismo o el mesianismo, aquellos que siembran el odio contra el Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Porque quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo sé de judíos
que practican el judaísmo, que meditan en la Torá, en el Tanaj, en los Nabiín, en los profetas, que meditan en la palabra de Dios, que aman a los cristianos, que aman a los mesiánicos, que aman a la gente que predica de Rebbe Melech o Yahshua Mashiach. No lo aceptan porque no han podido entenderlo, pero no lo aborrecen, ni nos aborrecen a nosotros por predicarlo. Son aquellos que con aquellos que siembran, es aquellos que siembran el odio. Es un verdadero judío, mi amado hermano, un verdadero judío, un verdadero practicante del judaísmo, no puede sembrar odio, no puede sembrar discordia entre los hermanos. No lo puede, no puede, porque esa no es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña a amarnos indiferentemente de si creemos o no creemos. Hay religiones que son religiones de odio, no quiero tocar eso. Que si tú no aceptas la fe de ellos, te van y te matan. Pero el judaísmo y el cristianismo o el mesianismo, los seguidores de Hamashiach y los seguidores de la Torá, no pueden andar predicando de odio, no pueden andar predicando de aborrecimiento, sino de amor. Ahora, aquellos que eran enemigos, que no querían que él reinase sobre ellos, ni que reinase sobre sus hermanos, el Señor dice, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ahora bien, aquellos que no quisieron recibirlo, hay algo importante. Acuérdate de lo que dice la palabra del Señor. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que se les habló del Mesías, aquellos que se les dijo que Jesús era el Señor, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías prometido en las Escrituras, y se le mostró a través de las Escrituras que Él era y que de Él estaba escrito, y no lo recibieron ni lo rechazaron y se ensoberbecieron contra Él, el Señor les va a llamar a juicio. Mira, yo quiero decirte una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y mi amiga que me escucha. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el libro de los Hebreos, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. También la Biblia me habla a mí de dos resurrecciones, no solo el Nuevo Testamento. También el Antiguo Testamento me muestra que hay dos resurrecciones. La una, la resurrección de los justos, de los santos, de los lavados con la sangre del Cordero. Juan o Yohanan en el libro de Apocalipsis o libro de Kisgalus, él dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Aquí, los que recibieron, los que lo aceptaron, los que enseñaron la palabra del Señor, los que vivieron, los que predicaron, los que vivieron conforme a la voluntad del Señor, esos estarán en la primera resurrección. Luego vendrán los otros que vendrán a la segunda resurrección, que es la que habla el profeta Daniel cuando dice que algunos del polvo se levantarán, algunos de los que reposan en el polvo se levantarán, unos para resplandecer eternamente y otros para confusión perpetua. ¿Cuáles son esos? Esos son los que se levanten en el día del juicio, en el día del gran juicio del trono blanco, donde los muertos serán juzgados por sus obras conforme a lo que dicen los libros, y el que no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. La pregunta es, si yo en esta noche o si tú en esta noche, si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Tendrás parte tú de la primera resurrección,
donde entrarás delante de la presencia del Señor a recibir tu premio cuando el Señor te diga bien, buen siervo y fiel? ¿O irás tú a la segunda resurrección para ser juzgado o juzgada de acuerdo a tus obras? Y donde las oportunidades de salvación sean extremadamente escasas. Digo extremadamente escasas, ¿por qué? Porque si tú escuchaste hablar de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach, y que has escuchado que Él vino al mundo para salvar al mundo, que entregó su vida en sacrificio por ti y por mí, y lo rechazas, permíteme decirte que yo no te puedo garantizar que tú vayas a ser salvo en el día del juicio. Pero si tú lo recibes en tu corazón o ya lo has recibido, le has aceptado, estás viviendo conforme a su palabra, yo no te garantizo, te lo garantiza la palabra de Dios. La palabra de Dios te garantiza que tú tendrás vida eterna, que serás salvo eternamente y para siempre. Que en el momento en que tú partas de este mundo a la presencia del Padre, del Abacados, pasarás de vida a más vida, porque habrás recibido vida aquí en la tierra para tener vida allá en la presencia del Señor. Si no le aceptas, estás muerto en tus delitos y pecados. Pasarás de este mundo de muerte a más muerte, separado eternamente del Señor. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es tu posición en este momento delante de la presencia del Señor? Eso solamente tú lo sabes. Pero quiero decirte una cosa, si en este momento tú no tienes la certeza a dónde vas a pasar la eternidad, te quiero hacer saber que este es el momento, este es el día de salvación, esta es la hora aceptable, este es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, que si lo recibes, te garantizo, no yo, sino la palabra de Dios, que tendrás vida eterna en la presencia del Padre. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor. Decirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe. Quizás mañana sea demasiado tarde, quizás esta noche vengan a pedir tu alma y a dónde vas a pasar la eternidad. Solamente entrégale tu vida al Señor. Dile solamente en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de irme. Número 1, habla con Dios en oración. Busca al Señor en oración, orar es hablar con Dios, habla como se habla con un amigo, llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades, y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad. Amén. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte, ya sea que lo puedas hacer de una forma física o así de esta manera virtual como lo estamos haciendo, pero no dejes de hacerlo. Busca un lugar donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra edificada, la de Bar Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneja, Yis Adonai panav eleja beyashen, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos a este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para